Si Racing tenía como objetivo clasificarse a los cuartos de final, el objetivo está más que completado. 6-1 contra Huachipato. ¡Qué goleada, Dios santo! Y encima, con solo 55 minutos de juego había conseguido ya todos sus goles. Y recordando el global, sería un 8-1. Una cosa totalmente desproporcionada para lo que era Huachipato. Un equipo de Copa Libertadores, actual campeón de Chile, y encima que había eliminado a Estudiantes en la fase de grupos. No era un mal equipo para nada. Hasta había tenido que eliminar a uno de Sudamericana en los playoffs. Pero se dio así. Racing efectivo, como le suele pasar en muchas jornadas del fútbol argentino, pudo hacerse muy fuerte, ser un equipo inteligente, veloz, versátil, letal principalmente, y que el partido, que obviamente duró 90 minutos, realmente solamente dure 25, porque en ese punto ya no había retorno, no solamente en un sentido de que había demasiados goles que remontar, sino que a nivel futbolístico ya no había nada que hacer. Así que sí, analizamos entrópicamente Racing 6, que es una locura para el fútbol sudamericano, un resultado así. Huachipato 1, que guarda, tiene que irse con la frente en alto, fue una buena temporada. Pero evidentemente es un cierre muy oscuro para algo que venía siendo bueno. Antes de hablar bastante de Racing, porque la verdad que fue un monólogo futbolísticamente hablando, al menos en lo que tiene que ver con las cosas positivas, habría que recalcar algunos detallitos que me pude enterar por el comentario y el relato de la transmisión de DirecTV Sports, que me parecieron muy interesantes para contextualizar el tema, y que quizás si hubiesen sido relatores argentinos esto no hubiese pasado, pero afortunadamente y con muy buen ojo, pusieron relatores chilenos, o al menos uno era chileno, o al menos los dos estaban bastante informados con respecto al equipo, y destacaron de manera muy precisa los cambios de este técnico con respecto a lo que suele ser este equipo. Por ejemplo, Sepúlveda, que suele ser mediocampista, jugó de central, o Castillo, que suele ser lateral, jugó de central. Y ni Gasolo, ni Malanca, ni González, que suelen ser los centrales titulares, jugó en esa posición. O sea, directamente no jugaron. O sea que armó un equipo, ya sea por haber tenido defensa de tres, ya sea por algunos roles raros que ubicó en lugares no tan naturales, terminó provocando que no salgan las cosas muy bien. Y de hecho es interesante porque justamente Huachipato, si bien no tuvo un gran juego ofensivo y Racing le dominaba la pelota cuando quería, tuvo muchos errores en defensa. Se lo vio un equipo desorganizado y a su vez cometió errores típicos de jugador sin experiencia en salidas por el centro. Tipo, malos pases hacia adelante, errores en conducir demasiado. Racing tenía oportunidades generadas solamente por los errores de su rival. Y eso puede tener que ver a veces con una estrategia que quizás tenía ideas interesantísimas y que, como siempre decimos, son modos, son lógicas o criterios. Pero hay veces que hay criterios que no funcionan. Este fue un gran caso. Y encima, cuando el criterio no funciona y había sido un criterio arriesgado, va a quedar mucho más en la pantalla. Por eso es interesante entender que este equipo no fue a la segura y ese riesgo que corrió quizás fue un riesgo que pudo haber alcanzado en cierto universo paralelo para conseguir una victoria, pero en este al contrario. Quizás en un planteamiento más común hubieses perdido 1-0 o empatado el partido, pero no tenías tantas oportunidades, pero te la jugaste a todo por el todo y te metiste una goleada que va a quedar en la historia. Ahora, hay dos cosas que no quiero que piensen. Por un lado, que esto es una publicidad de DirecTV Sports y que estoy queriendo halagar lo que dijeron. No, para nada. Simplemente me pareció un lindo detalle y cuando hay un periodista que hace lo que me parece bueno, lo destaco. Y tampoco quiero que piensen de que soy una persona que está buscando desmeritar lo que hizo Racing, porque para nada es así. Racing aprovechó perfectamente el contexto del partido y fue letal. Aunque, y esto no es algo que vaya a ser un pero a lo bien que jugó Racing, sí, jugó con una ventaja que era la del resultado en la ida. Ya hemos hablado de cómo había conseguido en un partido más parejo, más duro, más disputado, un 2-0 que era casi la clasificación, porque era en Chile y iba, bueno, al cilindro donde hace más fuerte a jugar y con el empate le alcanzaba. Entonces esto ya hace que haya un riesgo mayor en Huachipato y por tanto que Racing pueda tener muchísimos espacios. La realidad es que los aprovechó perfecto, pero no solamente jugó de contra, porque muchas veces era el mismo Racing el que dominaba la pelota y el que cuando salía jugando desde atrás lo hacía de mejor manera. Se vio ese Racing que vemos a veces en el fútbol argentino y que le mete una goleada, qué sé yo, a Godoy Cruz o a Unión. Estoy diciendo esos nombres y hoy en día capaz que le ganan a Racing, pero entienden a lo que me refiero. Ese Racing que se ve de vez en cuando, esta vez se vio en Copa. Y creo que es algo positivo porque era un partido importante para clasificarte y obviamente te da más pantalla internacional el hecho de que sea en un partido, valga la redundancia, internacional o en este caso sudamericano.
Todos aportaban. Quintero estaba súper creativo. Todo el tiempo cambios de frente, pases filtrados. Los laterales, los dos, pero principalmente Rojas, todo el tiempo proyectándose. Carbonero estaba bravísimo. No lo podían frenar, que gambeteaba, que se volcaba para atrás, que se volcaba para adelante, que se desmarcaba, que veía ahí que hacía los mediocampistas para ver cómo se movía. Casi nunca quedaba en offside. Almendra participaba por izquierda y se triangulaba con Rojas, con Carbonero. Sosa desde atrás también estaba muy bien. Los cambios de frente que hacía, cómo era el eje del juego. Todos en su rol lo hacían bien y además generaban profundidad y peligrosidad constantemente. Aunque, y creo que es la 10ª vez que digo aunque en este video, esto no pasó todo el partido. Al menos al principio había ciertos tramos en los que a los dos equipos les pasaba lo mismo. Intentaban su juego, se veían contra un rival que estaba medianamente bien parado u organizado y terminaban cayendo en algún pelotazo largo. Racing lo hacía mejor, porque tenía a Carbonero que es muy rápido, porque tenía a jugadores que son excelentes haciendo pases largos, como por ejemplo, ya dijimos Juan Quintero, pero también a veces que, por ejemplo, el que intentaba hacer el pase largo era Di Cesare, o Quirós, o Mura. Y en esas ocasiones quizás salían pases demasiado largos, o se iban al lateral, y por ende las posesiones iban entregándose de un lado para el otro con imprecisiones, que es súper normal. A Chipato le pasaba lo mismo, que intentaba salir Sepúlveda desde atrás, o también Gutiérrez, y no salía. No funcionaba la estrategia de pelotazo largo, porque ambos estaban bastante bien parados y terminaba yendo para la mano del arquero, o los defensores se paraban bien y terminaban, digamos, conteniendo la situación. Pero, claro, el tema era que, por un lado, Racing ya estaba empezando a tener mejor dinámica, estaba teniendo mejores recuperaciones de la mano de Baltasar Rodríguez, que además de haber metido el primer gol, estaba teniendo un partido interesante en lo defensivo, y apareció la jugada que rompió todo el partido. Y parece que no, pero cuando llega el 1-0, que encima llega temprano, ya está. Era como básicamente un golpe de knockout o una daga, como se suele decir en la NBA. Una jugada hermosa y que vamos a desmenuzar poco a poco. Una salida de Racing como cualquier otra en la que aparece el primer recurso técnico. Un gran control dirigido con el cuerpo y obviamente también con los pies de Almendra. Ese control dirigido hace que básicamente como lo estaban presionando mucho pueda salir rápidamente de la presión. Pero en este caso no es él el que continúa la jugada como se le va un poco larga, sino Sosa, que conduce en velocidad, aprovecha el hecho de que venía con una presión Huachipato y que estaba un poco mal parado para empezar la transición ofensiva. Es muy simple la jugada. Creo que circula la pelota para Carbonero, Carbonero para Rojas, Rojas tira un centro y el centro termina quedando en Baltasar Rodríguez después de una defensa que quizás no estaba bien escalonada, pero igual yo no le echo tanto la culpa a la defensa, porque considero que Racing manejó tan bien la contra, fue tan rápido, que no le dio tanto tiempo a estar bien parada. Obvio que otra que quizás estaba más experimentada, o un equipo que tenga mejores jugadores en lo que tiene que ver con la jerarquía, hubiese frenado ese ataque. Pero no creo que yo al menos me ponga en una posición tan crítica al respecto de ese centro de Rojas, porque reitero, me parece que fue tan bien ejecutada la jugada que no hubo tanto tiempo, y por ende, en ese sentido, compro la excusa. A Baltasar Rodríguez le queda bastante cómoda para patear, patea y gol. Después, el segundo gol es una jugada con recuperación alta por un error en la salida bastante grave del rival. Y después hay otras jugadas más, en la de que se viene la contra con todo, o en la que hay errores garrafales de Huachipato en la salida. Y Racing parecía que le podía meter literalmente 1000 goles. Y ya entramos en ese terreno del partido en el que no voy a mencionar prácticamente nada más. No voy a meterme mucho en lo que pasa después del 1-0 o el 2-0 porque me parece un escenario tan conveniente y tan cómodo que nunca más va a suceder. No digo que no vas a suceder literalmente en otro partido que termines goleando, pero ¿de qué te sirve analizar este momento donde el rival está nervioso, está obviamente desmotivado, está totalmente abierto y hace todo mal, y encima vos tenés el resultado a favor, estás de local? Son cosas que podría yo decir que cualquier equipo puede hacer en ese contexto. Obviamente Racing encima, que tiene unos jugadorazos, lo explota al 1000%, entonces puede ser que tenga más vistosidad. Pero a lo que termino yendo es, lo que me parece más interesante es como durante el encuentro más disputado, tanto en la ida como en estos primeros minutos del partido, Racing pudo ser dominante, recuperar la pelota, ser solidario, tener buena distribución, tener buenas ideas. Y después, rápidamente, destaco la ferocidad. No les importó para nada el rival, y obviamente, ¿cómo les va a importar, no? Pero desde ningún punto de vista. Fueron a matar y quizás el rival parecía que ya estaba muerto, que no tenía chance, que ya estaba decaído, que no podía.
Necesito Racing no frenaba. Y si cometía un error tras otro el rival, le iban a terminar metiendo muchos goles, muchos goles. Pero bueno, que ya apareció algunas veces el arquero Cerda de Huachipato para salvar, o algún central, o alguna definición no tan buena de Racing. Y bueno, el primer tiempo creo que termina 4-0 o 3-0, 4. Y podría haber terminado 6 quizás. Acá entramos en algunas cositas interesantes. Por un lado, Huachipato durante el 3-0, que igual ya estaba hiper liquidado el partido, mete un gol. Un gol hermoso donde participa muy bien Villanueva con una pared con Rodríguez. Una jugada en la que Racing sale mal, que eso era obvio que iba a pasar. Racing ya había tenido jugadas durante esos primeros minutos donde había salido mal y Huachipato no lo había podido aprovechar. Que había sido una pelota un poco larga para Brea y que termina desbordando pero no llega a concretarse. Y se veía como Huachipato lograba estar un poco cercano a esas imprecisiones de Racing y que quizás si lo agarraba antes de que Racing mete el primer gol, ponía el partido en juego. O sea, se ponían todos nerviosos. Imagínate un 1-0 en el cilindro a un gol de conseguir el empate y de conseguir esos penales parciales. Pero no sucedió. O al menos cuando sucedió antes del gol o durante el 1-0, no fue tan claro Huachipato. La realidad es que no tuvo la capacidad creativa o de finalización o precisión para poder concretar esas oportunidades que le cedió Racing. Como siempre, como todo equipo que arriesga, también a veces pierde en esos riesgos que corre, ¿no? Da un pase que intenta hacer y le sale mal, a una salida demasiado ambiciosa y que obviamente tiene que corregir, porque en este partido le hubiesen costado el 1-3, que capaz que se te venía arriba Huachipato, y recordemos que le remontó muy lindamente a Estudiantes, así que ya tenía un poco de experiencia en este tipo de partidos largos donde parece que todo está perdido, pero después lo llegas a... ¿Y qué te decía que te metían una hiper remontada? No se sabe. No creo, pero no se sabe. Pero fue offside. Un offside milimétrico que, obviamente, o sea, eso es la regla del juego, no se puede decir nada. Pero a mí personalmente me dio un poco de pena porque encima que meten un gol y que fue un lindo gol, no valió. Y eso también mató el partido del todo, ¿no? Porque imagínate, ya venía haciendo martillazo tras martillazo tras martillazo, zafaba, no sé qué, estabas complicado, 5 goles abajo, metes un gol, que te faltaba igual 5 más para empatar el partido y te lo anulan. Es como, bueno, ya está. No es mi día, evidentemente. Huachipato no encontraba a Montes, por ejemplo, su principal figura, no la tocó prácticamente nada. Tuvo una jugada en la que pudo distribuir bien, pero tampoco mucho. El que más se lucía era Brea por banda derecha, que intentaba regatear y se lo vio veloz. Racing tuvo un par de problemas con Mura en ese sentido. No, perdón. Sería más bien con Rojas en ese sentido por el lateral izquierdo, donde a veces se vio superado por el jugador argentino ex Sarmiento de Junín, pero fueron jugadas muy aisladas y al final lo que pasa en este partido, y ya vamos cerrando porque tampoco hay mucho más que decir, es algo muy interesante y es el hecho de que como hay tan poco tiempo donde el partido se disputa de verdad, ese tramito en el que se disputó no existieron patrones que se puedan repetir como para ver si Racing pudo defender bien o pudo defender mal, si pudo comportarse bien o pudo comportarse mal. A la larga lo hizo bien durante un tramito cortito y eso le alcanzó con sus virtudes para al momento meter el gol y ya está. El partido terminó. En cierto punto uno podría decirme, bueno, pero justamente ahí está el tema, metió el gol y es lo que tenía que hacer. Y es cierto. Pero quizás un partido más largo, que te presione más, que se mantenga en juego todo el tiempo el rival, sería una prueba de carácter superior. Y si Racing se comportaría en un partido así, siempre jugando de manera sólida, bien, aunque no lo liquide, sería quizás una demostración más fidedigna de un buen nivel. Que una goleada, hay veces que justamente por la propia ventaja anímica que te da la goleada, es engañosa. No porque no merezcas golear, sino porque a veces cuando estás ya en el envión, juegas mucho mejor. Y sobredimensiona un nivel que quizás en un entorno más tensionado no sería el mismo. Pero igual, no importa. La realidad es que el resultado es el resultado y Racing lo consiguió de muy buena manera. No hay nada que reprochar. Simplemente lo que digo es que son cosas que son curiosas a la hora de analizar un rendimiento. Porque pasa eso. Fuiste tan superior, pero al mismo tiempo fuiste muy superior por una cuestión lógica del resultado, la dinámica del partido, que era demasiado favorable. Entonces, bueno, ¿qué otro partido va a ser así como para poder replicar esto? Posiblemente ninguno. O al menos, supongamos que ninguno. Ya sea Paranaense o Belgrano, me imagino que harán más fuerza. Ya sea por ser cuarto de final, ya sea porque se lo conoce Belgrano, ya sea por la jerarquía diferencial que tiene Atlético Paranaense con respecto a Huachipato. Pero el punto final es que Racing pasó de ronda y tiene un equipazo. Y lo hizo jugando un gran partido y una goleada no es histórica porque no tienen rivalidad ni nada y tampoco es un rival tan conocido o tan renombrado.
pero sí histórica en el sentido de que no siempre se golea en copas internacionales en fases mata-mata, así que sí, puede ser histórica. Huachipato, frente en alto, interesantísimo el equipo, la verdad, pero se enfrentaron contra un durísimo rival y que encima lo agarraron en sus buenos días, siendo efectivo, con su figura jugando súper bien. Y encima, cuando se equivocó como se equivoca Racing, no lo aprovecharon. Es el principal pecado de cualquier rival de Racing. Si te da una, metela, porque si no, puede ser que termine metiendo de muchísimos goles. Y realmente fue lo que pasó. Déjeme ver si me estoy olvidando alguna cosa que tengo anotada por acá, pero creo que no. No. No, simplemente acá el video. Si querés quedarte un segundito más, simplemente te recomiendo que te suscribas al canal. Solamente eso, me ayudaría muchísimo para ir creciendo de a poco, para algún día poder vivir de esto. Es mi sueño, realmente de corazón te agradezco. Buscamos en el canal de YouTube más equitativo del fútbol argentino, hablando de todos los equipos y también, obviamente, de los que participan en copas internacionales. En este caso, estamos hablando de Racing. Y bueno, si quieres ayudarme también, puedes darme un like o un comentario. ¿Y qué opinas, hincha de Racing, con respecto al partido? ¿Te pareció un partido muy bueno? ¿Pensás que son candidatos a la Sudamericana? ¿Qué pensás de tus posibles rivales? ¿Cuál pensás que puede ser la figura o cuál pensás que puede haber sido un punto clave de lo que yo no dije, ¿no? Que me olvidé de decir y que fue muy importante en el partido? Y por otra parte, ¿pensás, igual que yo, con respecto a que una goleada a veces puede ser engañosa en brindarte una ventaja en el contexto del juego que después nos vas a tener en un futuro y por lo tanto va a ser difícil de replicar? Bueno, todo eso, si querés contradecirme o avalarme, escribilo, despláyate, quiero leerte. Así que sí, sin más preámbulos, nos despedimos y nos vemos en el próximo video.